Terror. Criaturas asesinas. Los monstruos ocupan un lugar especial en la historia del terror. Pueden ser depredadores de la naturaleza, criaturas de pesadillas fantásticas, o monstruos que habiten en nuestro interior y que deseen salir. Pueden dar miedo, risa o ambas cosas. No importa su tamaño, ni su forma, si son antropomórficos o alienígenas. Son más profundos. Los hemos diseñado para que sean la peor versión de nosotros mismos. 7 años para asesinar a los niños del pueblo. Algunas de las mejores películas de terror han surgido de las obras literarias de Stephen King. Tiene una imaginación prodigiosa que te transporta a los lugares más extraños, pero siempre a través de la emoción humana. Sin ese factor, no sería King. Cuando salió el libro, se lo compró todo el mundo. Llevábamos el libro, que era así de grande, a todas partes, nos daba igual. ¿Disfrutas viendo las adaptaciones o ves una evolución? Sí, me encanta ver las adaptaciones. Siempre es interesante ver lo que hacen los demás. Es perfecta, una película comercial para mayores de 18. Salió como película familiar, aunque era todo un reto no apartar la mirada. Recaudó 700 millones en todo el mundo. Sí. Y no solo eso, además era buena. Quise ser fiel al espíritu de la historia y de los personajes. Lo principal era hacerla diferente a la interpretación de Tim Curry. Era como si algo de Pennywise no se hubiera desarrollado lo suficiente. También quería aportarle una mezcla extraña entre monstruo y niño. Si ves su diseño, tiene facciones aniñadas, como la cara redonda y los dientes grandes. Para mí era importante que tuviera un ojo vago, que estuviera un poco bizco. Cuando Georgie sale corriendo detrás del barco, parece que está diluviando de verdad. Ya. No parece que hiciera sol y que utilizaran una máquina de lluvia. Es normal que sea la escena más parodiada de la historia. Es que es muy buena. Motivo de pesadilla. Lo que Andy Muschietti, el director, supo hacer muy bien es mantener ese suspense durante el resto de... Para luego darte un susto. Trata de los horrores de la sociedad. Lo que da más miedo en el libro no es nada sobrenatural. Lo que da más miedo es... Está más en sintonía con las amenazas externas que se plasman en It. Los payasos me odian. Siempre les digo que no disparen al mensajero. A los niños les asustan los payasos. Es el disfraz perfecto para un monstruo porque nunca sabes lo que esconde tras el maquillaje. It extrajo un monstruo de nuestras pesadillas infantiles. Pero existen criaturas que nacen de otras zonas de nuestro cerebro. Quizás el temor a que los demás no sean lo que parecen. O de nuestro deseo de actuar siguiendo nuestros propios impulsos. ¿Por qué los monstruos fantásticos son tan populares? Tal vez porque pueden hacer lo que quieran. No deben seguir unas normas, y por eso a los niños les encanta. Sobre todo, aquellos que se portan mal, como los gremlins. De pequeño me encantaban los gremlins. Mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí a verla. Nos esperábamos que fuera algo parecido a E.T. Bebía de las imágenes de Amblin Spielberg, pero nadie nos avisó de que se convertía en una película de terror desenfrenada. Me encantan los gremlins. Que sean tan monos y violentos a la vez. Y que se conviertan en unos monstruitos tan perturbados. Siempre recordaré cómo gritaba, saltaba y aplaudía la sala.
Era tan rara y diferente a todo lo que se había visto en los 80. Tenía una mezcla perfecta entre comedia y terror. Durante varios años, los ejecutivos de cierto estudio me criticaron argumentando que no sabían si debía dar miedo o risa. Yo creo que esos géneros van muy de la mano. Crecí con las películas de James Whale y siempre eran de un humor mordaz. A él no le daba miedo mezclar diferentes tonos. El hombre invisible, aparte de muchas locuras, hace muchas cosas graciosas, solo que en plena diversión puede matar a alguien. Y de repente se te atraganta la risa. Siempre me llamó mucho la atención esa dicotomía. Todos somos gremlins. Representan los peores aspectos de la humanidad en forma de monstruos reptilianos, malvados y gruñones. Y por eso molan tanto. Sobre todo en la escena donde luchan con Phoebe Cates, en el bar. Imitan a personas que podrían estar en un tugurio así. El estudio no entendió la película. No la entendieron ni cuando la vieron ni cuando la estrenaron. Solo estaban felices porque les hacía ganar dinero. Le salieron muchos imitadores. Los Ghoulies y Critters. Hasta yo hice Critters 2. Salieron muchas películas de criaturas y marionetas porque eran relativamente baratas y podías hacerlas mejor. La primera Gremlins costó 10 millones, pero la segunda subió a 60. Gremlins es una gran puerta al cine de terror. Una gran puerta en el sentido de que puede dar miedo a toda la familia. Es bueno que los niños vean películas así. Nos enseña a procesar el miedo a niveles físicos y mentales. Será peor para tu hijo no ver nada que le dé miedo porque no estará preparado para el mundo real, que es mucho más aterrador. Si los gremlins son el lado amable de las criaturas asesinas, La Cosa de John Carpenter es el lado opuesto. Estos cambiaformas encarnan nuestras dudas más paranoicas. ¿Son las personas que conocemos y en las que confiamos monstruos inhumanos? La cosa va sobre un puesto avanzado en la Antártida, donde encuentran un alienígena congelado, que se dedicará a replicar todo lo que se encuentre. Poco a poco, va matando a todos los miembros del reparto. Casi a la mitad de la peli ya no se sabe quién es quién, por lo que deben descubrirlo si quieren sobrevivir. Es obvio que en el cine de terror todo da miedo y funciona hasta que vemos al monstruo. Por eso el encargado de efectos especiales, Rob Bottin, pensó que lo mejor sería enseñarnos al monstruo toda la peli. Pero claro, no siempre era el mismo. Es una manera muy inteligente de abordar el problema. Fui con mi novia a ver La Cosa y casi vomita en el cine. Se mosqueó mucho conmigo. Me preguntó por qué le llevaba a ver esas películas si eran tan gore y asquerosas. Y yo le decía, ¿pero qué dices? Si ha sido la caña. Es el santo grial de las pelis de terror. Es perfecta. También es una demostración excepcional de efectos especiales. Con todas esas criaturas deformes, sacadas de las peores pesadillas que pudiéramos imaginar.
En La Cosa y en Gremlins, los monstruos nacen de nuestras fantasías. Nunca viviremos algo así. No obstante, algunas de las películas de mayor éxito nos plantean qué pasaría si los animales más cotidianos fueran criaturas asesinas. Damos por sentada nuestra dominación sobre la naturaleza, pero ¿y si otras especies se rebelaran? Especies que consideremos amistosas o inofensivas. El miedo a ser el primer eslabón de la cadena alimenticia es la premisa de la mayor obra de este estilo. Los pájaros, de Alfred Hitchcock. My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Imaginar que los pájaros nos atacan es una idea inquietante. Solo con pensar que forman bandadas tan grandes que tuviéramos que andarnos con ojo al salir de casa o al bajarnos del coche, es un pensamiento muy aterrador. Los pájaros es la historia de una mujer que conoce a un hombre y quiere acercarse a él como sea. No, those are redbirds. Y al hombre le interesa, pero no se atreve a hacer nada más porque no es la idea que él tiene de una mujer perfecta. Creo que es una mujer segura de sí misma, pero no está encantada de conocerse. Sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Lo que más me gusta de los pájaros es que no hay respuesta. Nunca sabremos por qué ocurre lo que ocurre y por eso da tanto miedo. Cuando puedes explicar el terror, pierde el misterio y toda su esencia. No es fácil coger un animal que la mayoría considera bastante inofensivo, al que no hay que tener miedo, y convertirlo en algo aterrador y aún así hacer que funcione. La escena en la que ella se gira y están todos allí posados es horrible. Nos daría muchísimo miedo vivir eso en la vida real. Hitchcock fue uno de los primeros cineastas, si no el primero, en seguir a pies juntillas los storyboards. Por eso sus largometrajes son tan buenos, porque no confía en que las casualidades hagan que las escenas funcionen. Tenía presente cómo debían interpretarse y cortarse. No creo que Alfred Hitchcock pasara por alto muchas cosas en sus películas. Estaban hechas para el público. Y si conocía bien a alguien, era su público. Era de lo más terrorífico que había visto hasta ese momento. No podían salir a la calle por miedo a ser atacados. Me impactó muchísimo. Era agobiante y despiadado. Se suponía que tenía que subir las escaleras. Y claro, mi personaje ya había visto todo lo que habían causado los pájaros. Así que le pregunté a Hitchcock, ¿para qué iba a subir sabiendo lo que ha pasado? ¿Por qué motivo? Y me respondió, porque yo lo digo. Al principio, el personaje de Tippi Hedren es asertivo, muy sexual y segura de sí misma. Cuando acaba la peli, los elementos externos conservadores la obligan a ser una mujer desamparada, más callada, que prácticamente no puede salir sola de casa y que tiene miedo de todo. Dicho de otra manera, una versión más aceptable de lo que debería ser un ama de casa. Alfred Hitchcock nació para asustar a la gente, para ponerlos nerviosos y darles tanto miedo que les diera por pensar. Se regodeaba de eso. Si lo llevó demasiado lejos en su vida privada, puede ser.
En su cabeza también tenía montada una película. Los pájaros es una obra maestra de suspense y una proyección inquietante de los sentimientos encontrados de su director sobre la sexualidad femenina. En la película Cujo, adaptación de la novela de 1981 de Stephen King, otro animal cotidiano castiga a una mujer por sus pecados. Otra de tus adaptaciones que a todo el mundo le gusta es Cujo, de Louis Tigg. Es muy aterradora. Me dio pavor. Cuando la gente me pregunta cuál es mi película favorita, siempre digo Cujo. Trata de una mujer que lidia con muchas cosas, como la relación con su marido, el affair que ha tenido con otro hombre y el pecado de infidelidad que ha cometido. Por eso ahora tendrá que pagar un precio. Para mí el terror depende del contexto. Es una situación donde te dices a ti mismo, vale, voy a poner a una mujer y a un niño en un coche y a ver qué pasa. No solo tienes al perro rabioso, a Cujo, también tienes al niño al que le da un ataque. Y cada vez el ambiente es más asfixiante en el coche en el que están atrapados. Y se palpa la tensión y la claustrofobia. Es una peli muy intensa. Parte de la grandeza de la película se la debemos a la actuación de Dee Wallace. Es maravillosa. Podemos percibir su dolor, su desasosiego, ese instinto de supervivencia que surge cuando llegan los problemas. ¿Qué actriz rechazaría la oportunidad de hacer un papel tan magnífico como el de Cujo? No me imaginaba lo duro que sería. En una película de terror, si lo haces bien, hay mucho trabajo emocional. Ni tu cuerpo ni tu cerebro son conscientes de que nada es real. Y te someten a todos los cambios químicos por los que pasarías si estuvieras en una situación tan traumática. Imagina hacer algo como Cujo durante 6 u 8 semanas con una experiencia traumática tras otra. Habían muchos perros haciendo de Cujo. Para ellos todo era un juego. Tuvieron que atarles las colas con hilos de pescar porque se lo pasaban genial persiguiendo a sus juguetes vivientes. Quiero dejar claro que a todos los mimaban mucho más que a mí. Incluso tuvieron que tratarme por extenuación durante 3 semanas después de acabar el rodaje. Fue un no parar. Y creo que es mi mejor actuación y de la que estoy más orgullosa. Cujo y los pájaros convirtieron a los animales menos peligrosos en monstruos. Pero la historia de amenaza animal está protagonizada por una criatura temida por todos, gracias a un clásico del cine de terror. En 1975, un joven Steven Spielberg hizo una película sobre un enorme tiburón que se dedicaba a matar personas en la costa de Nueva Inglaterra. Tiburón fue el primer taquillazo de verano y la película sobre ataques de animales por antonomasia. Tiburón es cine en estado puro. Desde la primera escena debajo del agua con la música. No recuerdo otro inicio tan intrigante. Quizás seas el más obsesionado con esa película que conozco. Para mí, esa película la vi el segundo día de estreno. Mis padres fueron la noche anterior. ¿Cuántos años tenías?
13. La pude ver como unas 15 veces ese verano. Yo también la recuerdo. La vi cuando salió. Me llevaron mis padres cuando tenía 10 y mi hermano tenía 7. No sé en qué estaban pensando. Gracias al cielo. No quiero que ni siquiera supieran de qué iba, pero te diré una cosa. Los niños que entraban no eran los mismos que los que salían de verla. No. Me encanta Tiburón. La vi cuando era pequeño y me dio verdadero miedo. Sobre todo los detalles, como cuando veías que acechaba a alguien y por dentro decías, una menos. Es un temor humano primario. Saber que somos pasto de tiburones. Saber que somos su alimento es perturbador. Me volvió loco. Todo me pareció increíble. El miedo a lo desconocido, el hecho de que podías estar en el agua y algo de las profundidades pueda ser tan grande y tan peligroso. Hay un punto en el que Spielberg se vio obligado a buscarse la vida para crear suspense, porque su principal efecto no funcionaba. Seguro que él también te diría que si el tiburón mecánico hubiera funcionado un poco mejor, aparecería mucho más en pantalla y la película no habría sido la misma. La escena de la playa es Hitchcock en estado puro. Spielberg utilizó en esa escena todos los trucos posibles para asegurarse de que vieras todo lo que estaba sucediendo y que no pudieras hacer nada para evitarlo. Y sale el chico que le tira el palo al perro y lo llama Pippet, Pippet, y ves el palo en el agua y piensas, ¡oh no! Era muy pequeño cuando la vi por primera vez, y lo único que saqué fue que los tiburones se comen a los niños. Me impresionó bastante la muerte del niño de la colchoneta. Recuerdo pensar que el tiburón no tenía piedad, le daba igual uno que otro, todos íbamos a morir. Habla de los tejidos conectores de estos personajes, tanto a nivel de comunidad como a nivel familiar. Y luego de los tres hombres que deciden montarse en un barco, poner rumbo a mitad del océano y acabar con el tiburón blanco. Estaba bien que no se viera mucho al tiburón. Sí, sobre todo para el público. Verlo demasiado sería muy intenso. Todo el mundo dice lo falso que era el tiburón. Para mí eso es impensable. El tiburón está genial. A mí no me parece falso en absoluto. Por eso no hay un remake de Tiburón. Porque la gente no quiere que se haga por ordenador. No hace falta que salga más veces. Cuando ves otras películas donde los tiburones están hechos por ordenador, piensas, bah, no me impresiona, he visto Tiburón. Los humanos tememos a la ferocidad de la naturaleza. Pero en el fondo, sabemos que la mayor amenaza a la que nos enfrentamos está en nuestro interior. Es la bestia que llevamos dentro. Los monstruos son metáforas. Es tan simple como eso. Joe Dante dijo que lo mejor era verlo como un concurso. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde habla de la psicofarmacología. Frankenstein, de no cabrear a Dios. Pero los hombres lobos son otra historia. Los hombres lobos son la caña.
Te juro que cuando era pequeño soñaba con tener ese poder. Quería formar parte de una camada de hombres lobo y salir por ahí, por la ciudad o donde sea, todo el rato transformado. Los hombres lobos siempre habían sido malvados. La idea de que estas criaturas no fueran asesinos despiadados y violentos, sino víctimas de una maldición, nació de un guionista de Hollywood, Kurt Siodmak, en los años 40 con la película El hombre lobo. ¿Sabes de dónde sacó que solo mueran con balas de plata? Del llanero solitario, porque eran las que él llevaba. Se inventó que la plata saldría de crucifijos fundidos. Y muchas otras de sus invenciones se convirtieron en el folclore que conocemos. Kurt Siodmak huyó de Europa por culpa de los nazis. Y en las películas de hombres lobo se pueden ver cosas puestas a conciencia. No es casualidad que una persona porte la marca de la muerte en la palma de la mano y que ésta tenga forma de estrella. Es la misma técnica que usaban los nazis. Estas películas de los años 40 fueron una gran influencia para dos clásicos del cine de terror de 1981, Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres. Mi intención con Un hombre lobo americano en Londres fue hacer una película de miedo, pero hace mucha gracia y aunque fuera deliberado no lo consideraría una comedia. Un chico viaja al extranjero con su amigo y le muerde algo inexplicable y monstruoso. El público sabe qué le va a pasar desde que ve la herida. Tomorrow night's the full moon. You're gonna change. You'll become... I know. A monster. Un lobo americano en Londres y Aullidos pertenecen a la era de los efectos con maquillaje. Hasta que los cineastas se dieron cuenta de que podían hacer lo que quisieran gracias al maquillaje y mostrar cómo alguien se convertía en hombre lobo o en zombie, nada de esto salía en pantalla y se dejaba a nuestra imaginación. Los efectos de Un hombre lobo americano en Londres son de Rick Baker y los de Aullidos de Rob Bottin, que era discípulo de Rick Baker. Así que hubo una mezcla de estilos en ambas películas y los dos salieron el mismo año. Quería que apareciera en tiempo real y que fuera extremadamente doloroso. Rick Baker hizo que la nariz se agrandase y fue una verdadera obra de arte. Recuerdo verla en el cine y pensar, ¿cómo lo harán? La cabeza cambiaba desde dentro. Tenía un mecanismo que la hacía crecer y cambiar de forma. Es una de mis películas favoritas. Es divertida, dulce, da mucho miedo y también tiene un punto deprimente. Y su final era muy triste, como la mayoría de pelis de licántropos. Aullidos de Joe Dante se hizo famosa por sus hombres lobo aterradores y por una autoconsciencia posmoderna que veremos después en películas como Scream. Fue pionera en el hecho de que los personajes no tenían que preguntar que era un hombre lobo y en que tenían conciencia de lo que iba a pasar a la par que el público. La película de Aullidos se estrenó justo en pleno movimiento de autoayuda en California y mezcla la sátira con la burla hacia ese periodo.
Es un culto al que la gente acude para que alguien les cambie la vida y los transforme. En realidad, son todos hombres lobo. Y el protagonista intenta que se adapten a la vida moderna y que no se coman al cartero. Es un reparto perfecto. Después de esta, The Wallace hizo E.T. Lo que más me llamó la atención de Aullidos fue que nunca la vi como una peli de hombres lobo. Esta es una película sobre la batalla que pueden librar el bien y el mal que llevamos dentro y sobre cuál la ganará. Parte de esa idea de conocer y confiar en alguien que en realidad es diferente y puede cambiarte. Por supuesto, es una metáfora sobre las personas que son encantadoras, sofisticadas o inteligentes a primera vista, pero que luego, en la intimidad, pueden ser monstruos. La metáfora de los hombres lobo se hace eco del miedo a la bestia que llevamos dentro y que las normas de la sociedad mantienen a raya. Algunas películas van más allá y nos muestran a humanos tan temibles como las criaturas a las que se enfrentan. ¿Qué es ser un monstruo? Esa es la pregunta que se plantea todo cineasta. King Kong era un monstruo cuyo buen corazón no fue rival ni para la chica ni para los aviones. El monstruo de Frankenstein es un niño encerrado en el cuerpo de un gigante rechazado por su creador. Buscó el amor y solo halló violencia y muerte. Recientemente, Guillermo del Toro ha dirigido una saga de terror sobre la naturaleza de la monstruosidad. Temática que aparece en su galardonada película La forma del agua, cuya trama sigue a un monstruo feo por fuera que se enfrenta a un hombre feo por dentro. ¿Cuál de los dos preferiríamos ser? Lo maravilloso del hombre con escamas de Del Toro, a falta de otro nombre, es que gracias a la interpretación de Doug Jones gana veracidad. Su gestualidad es muy realista y muy de otro mundo. La primera vez que Guillermo me habló de La forma del agua, me dijo muy serio que iba a interpretar al protagonista masculino y romántico de la película. Claro, ¿es posible eso yendo vestido de pez? Pero como siempre que algo viene de Guillermo del Toro, sabía que iba a funcionar. Él lo haría funcionar. Guillermo no paraba de decirme que no quería ver humanidad. Doggy no es humano. Para recordármelo, solo me hacía como una especie de gruñido y yo ya pensaba, vale, no es humano, ya lo pillo. Por ejemplo, en la escena en la que el personaje de Richard Jenkins me habla. Me quedaba tan atrapado en su monólogo y lo presentaba de una forma tan bella que lo que me salía a responder era como, sí. Y eso iba totalmente en contra del lenguaje corporal del personaje, así que me imaginé cómo respondería un perro. Guillermo siente verdadera pasión y amor por los monstruos. La forma del agua es sencillamente la versión romántica de la mujer y el monstruo. Me contó la primera vez que vio La mujer y el monstruo. Tenía 6 años y la pusieron por la tele en México. La primera escena que recordaba era Julie Adams nadando por la superficie y la criatura nadando debajo de ella. A todos nos aterró y para él era una imagen preciosa. Quería que los dos acabaran juntos. Y cuando la película se desarrollaba por otros lares,
Le daba coraje con 6 años. Por eso hizo La forma del agua. Es su manera de desquitarse con 46 años y corregir esos errores. Las mejores películas de Guillermo han salido directamente del corazón. El laberinto del fauno trata de una niña, pero no es una peli para niños. Es otra visión de Alicia en el País de las Maravillas. Una niña baja por la madriguera y encuentra una nueva raza de seres. En el laberinto del fauno sale una criatura llamada el hombre pálido. Un monstruo alto y de piel muy blanca, cuyos ojos están en las palmas de sus manos. Está ciego, pero puede verte al abrir las manos y tiene la boca llena de colmillos. Normalmente no me dan mal rollo mis personajes, pero cuando veo el hombre pálido hago... Alguien hizo bien su trabajo si ha conseguido que yo reaccione así ante mí mismo. Tanto en el laberinto del fauno como en La forma del agua, el antagonista es un hombre atractivo que aparenta tenerlo todo bajo control. Y en realidad no tiene piedad. Es mezquino, narcisista y egocéntrico. Haría lo que sea por prosperar incluso a costa de los demás. Es un auténtico monstruo, uno de verdad. Vemos como Michael Shannon, el agente del FBI, se va descomponiendo. Se le caen los dedos. Que el tipo que va disfrazado sea el bueno, mientras que el monstruo es quien le persigue, es el giro que Del Toro siempre consigue. Creo que el cine de terror es el que mejor da voz a los que no pueden hablar y poder a los débiles. Todos tenemos un monstruo o un demonio que nos atormenta, pero nos damos cuenta de que con el arma perfecta podríamos cargárnoslo y que estamos decididos a hacerlo. Es lo que yo saco de las películas de miedo. Los monstruos encarnan nuestros mayores temores. Temores a los que no podemos o no queremos enfrentarnos y que debemos refrenar para no perder la cordura. A ser débiles o vulnerables, a que la sociedad nos rechace, a seguir nuestros instintos. Cuando los derrotamos, es una pequeña victoria contra el temor a ser humanos.